Bueno, cuenten, ¿cómo vienen? ¿Cómo ven este tema de los flip-flops? Si entendieron las cosas, si pudieron avanzar con eso. ¿Sí? O todavía estamos muy descubriendo para qué sirven, descubriendo qué son. Yo Yo lo ya tuve la entendí semana todo pasada, no bien, tengo mal al pero día. lo único que me cuesta es encontrar cuál compuerta usar. ¿Por qué, Juan? O sea, porque todavía no diferencio bien qué compuerta hace tal cosa. Bueno, eso hay que repasar, ¿sí? El principio. Acordate, las compuertas AND eran una multiplicación, las OR eran una suma. ¿Sí? Las NOT invierten. Entonces, depende cuál es tu ecuación final y la compuerta que tenés que usar. Y después también la SOR, ¿puede ser? Claro, las OR exclusivas. Bueno, ya vamos a ver algún uso de esas, pero esas se usan bastante poco. Las principales son las OR y las AND, y sus versiones negadas, ¿no? Las NOR y las NAND. Está. Esas son las principales. La XOR se usa bastante poco. Son aplicaciones bastante puntuales las de las OR exclusivas. Bueno, entonces les propongo que voy a compartirles. Que no me aparece. Que no me aparece la pantalla para compartir. ¿Qué le pasa a esto? Ahora sí. Bien. ¿Se acuerdan que estábamos con esto, no? Sí, con los flip-flops. Vamos a seguir con ese tema. Y hacemos un repaso rápido para que no nos olvidemos de nada. Nosotros habíamos visto que teníamos circuitos combinacionales y circuitos secuenciales, ¿sí? Los circuitos combinacionales eran los que habíamos visto hasta este momento, en donde teníamos que la salida era el resultado de las combinaciones de las entradas. A partir de que empezamos a analizar circuitos secuenciales, vemos que existe un elemento de memoria y que esa salida se realimenta hacia el circuito combinacional. Se realimenta quiere decir que, bueno, que vuelvo como que hago un lazo, ¿no? Y lo vuelvo a alimentar mi circuito combinacional con eso. ¿Esto qué quiere decir? Que las salidas del circuito secuencial dependen de la combinación de las entradas y además del estado anterior del sistema. ¿Sí? Eso es lo principal. Teníamos dos tipos de circuitos secuenciales, los asíncronos y los síncronos. ¿Sí? Los asíncronos no tenían justamente sincronismo, y a qué llamamos sincronismo al clock. ¿Sí? Entonces, los asíncronos no tenían pulsos de clock. Los síncronos, por el contrario, tienen pulsos de clock. ¿Cuál es la principal diferencia y por qué existe esta diferencia? Porque depende de qué esté haciendo, puedo llegar a tener algún desfasaje en los pulsos, puedo llegar a tener desfasaje en los números y demás si utilizo circuitos asíncronos. En cambio, si uso un clock, ¿sí? Un sincronismo, voy a tener todo justo a tiempo. ¿Sí? Entonces, el 99% de los circuitos secuenciales son síncronos, ¿sí? Tienen un clock. ¿Hasta acá venimos? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Sí, profe. Habíamos empezado a analizar cómo hacer estos elementos de memoria, ¿sí? Que tenemos acá que generar. ¿Sí? Estos elementos de memoria los hacíamos con compuertas, como no podemos hacer otra cosa, ¿no? Entonces, realimentamos la compuerta OR, ¿sí? Y nos dimos cuenta que si nosotros realimentamos la compuerta OR, una vez que yo le ponía un 1 en la entrada, se quedaba ese 1 en la salida para siempre, ¿sí? Para siempre o hasta que desenchufe la compuerta. Que eso no tiene sentido porque ahí es donde se torna inútil mi compuerta, ¿no? Yo almaceno un 1 y queda grabado de seguro. Entonces se empezó a generar y se empezó a trabajar en un biestable, ¿sí? Biestable, ¿por qué? Porque tiene dos estados estables, el estado 0 y el estado 1. Entonces, ya tengo dos patitas,
una que era set y la otra era reset, ¿sí? En este caso negado. Entonces, con esas dos patitas yo lo que hago es almacenar un 1 o almacenar un 0 dependiendo cómo haga la secuencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, bro, nos acordamos, pero Genial. bueno, no. ¿Cómo? Yo me acuerdo, pero no, no sé si lo tengo que armar, no sé si me sale. Ah, es que se me había cortado la luz el lunes pasado. Claro, tuvimos media hora Quedamos a de... mitad de la clase porque se me cortó la luz. Sí, sí. Eh, bueno, esperemos que no se corte hoy. A ver, en ¿Acordó de realidad, pagar, profe, la luz? no, lo peor es que la pago la luz y pago una fortuna de luz, así que debería tener luz. Pero bueno, nada, cosas que pasan. Entonces, a veces tengo problema con la luz y a veces tengo problema con internet. Pero bueno, y eso que pago las dos y las pago bien, pero bueno. A ver, este circuito no es que ustedes lo van a tener que armar, ¿sí? ¿Por qué no? Porque se usa tanto que ya viene armado, ¿sí? Ya viene hecho. Ya vamos a ver cómo y por qué. En realidad no es este el que viene hecho, uno un poquito más complejo, pero que tiene esa funcionalidad, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que teníamos el set y teníamos el reset. En el set, ¿se acuerdan de esto, no? Viene bien. O, digamos, no quiero repasar los 1 y los 0 porque vamos a perder mucho tiempo, ¿sí? Pero si hace falta lo hacemos. Profe, ¿podemos pegar una repasada rápido? Bueno, lo hacemos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, así, así, así. Esto lo vamos a dejar. Y esto lo vamos a borrar. Bueno. Arrancábamos de la OR, ¿sí? En la OR, ¿qué teníamos en principio? Yo apenas la enchufo, tengo 0, 0 acá, ese 0 que está en la salida, da la vuelta por este cable y se mete en esta otra patita, ¿sí? Entonces tengo 3 ceros. ¿Qué pasa cuando yo en la entrada, ¿sí? Le pongo un 1? Ese 1 viene acá, tengo 1 más 0, ¿sí? Entonces la salida, ¿qué es? 1. ¿Sí? Este 1 da la vuelta por este cable y se mete en esta otra patita. Entonces me queda un 1 acá. ¿Sí? La salida sigue siendo 1. Ahora bien, yo saco el 1 de la entrada y le vuelvo a poner un 0. ¿Y qué va a pasar? Me va a quedar 0, este 0, el 0 que acabo de poner, más este 1 de acá, el 1 de abajo. Entonces va a ser 0 más 1, la salida siempre va a ser 1. Y no importa qué lo ponga yo a la entrada, la salida siempre va a ser 1. ¿Sí? Voy a tener siempre ese 1 ahí. ¿Tiene sentido tener una compuerta así? No, no tiene sentido. ¿Sí? Queda clavada la compuerta en el 1. Entonces estoy almacenando el 1. ¿Cuál es la evolución de esto? El circuito que tenemos acá abajo, ¿sí? Este que tenemos acá abajo. ¿Qué es lo que hace este circuito? Y pone una compuerta más para lograr que yo pueda borrar ese 1. ¿Sí? Este es un R negado. Entonces, en estado natural, ¿sí? En estado apenas lo conecto, ¿qué es lo que tengo? Tengo un 0 en set, tengo un 0 en Q, y en reset, como es negado el reset, tengo un 1. ¿Sí? Eso es lo que tengo. El 0 de la salida de Q se realimenta por este cable, viene acá y se mete en esta patita del AND. Entonces tengo un 0 acá en esta patita del AND. 0 por 1 es 0, la salida del AND es 0, entonces me queda 0 más 0, 0 y está todo en 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué hago? En lugar de ponerle un 0 a set, le pongo un 1. Ese 1 viene hasta la OR, ¿sí? En la otra pata de la OR sigo teniendo un 0, pero tengo 1 más 0 es 1, entonces este 0 deja de existir, se pasa a llamar 1. Ese 1 da la vuelta por la realimentación, el 0 de esta AND deja de ser 0 y pasa a ser un 1. Entonces tengo 1 por 1 en la AND, entonces este 0 pasa a ser 1. La salida de la AND es 1, por lo tanto la entrada de la OR es 1. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe.
Sí, profe. Entonces, ¿qué hago ahora? Si ahora vuelvo a poner un 0 acá en la entrada, en el set, me va a quedar 0 más 1, ¿sí? Porque este 1 lo tengo clavado ahí. Entonces la salida va a seguir siendo 1. ¿Sí estamos? Sí, sí. Sí. Bien. Y ese 1 va a quedar ahí para siempre, clavado. Ahora, muy bien. Lo que yo tengo ahí es como tenía arriba, ¿no? Un elemento que guarda ese 1. Pero ahora puedo usar el reset. Entonces, ¿cómo uso el reset? Si el reset es negado, lo activo por 0, ¿sí? Entonces, esperen. Voy a cambiar de colorcito. Pongo un 0 en reset. Si yo pongo un 0 en reset, acá tenía un 1 que venía, porque tengo en 1 la salida, ¿sí? Pero me va a quedar 0 por 1. Entonces, este 1 ya no es más 1, sino que es 0. Este 1 ya no es más 1, sino que es 0. Y me queda 0 más 0. Con lo cual la salida ya no es más 1, sino que es 0. ¿Se Profe, entiende? ¿cuál es la diferencia de poner un solo AND con el set y el reset negado? No Igual entiendo. podríamos tener un 1 y un 0. ¿Cuál es la diferencia entre poner un solo AND en vez de poner la OR y la AND? Sí, pero yo acá el estado que queda, se queda almacenado. Yo le pongo un 1 a set y lo vuelvo a poner en 0 y Q queda en 1. Ah, bien, bien. Y yo Claro, esa es la idea. set no lo toco más y el Q quedó en 1. Yo le Bien, pongo gracias. un 0 a reset y ese 1 se me transforma en 0 y le vuelvo a poner un 1 a reset y queda almacenado el 0, ¿sí? Almaceno, esa es la clave de esto. Si yo no tuviese esta realimentación, lo que hago es una compuerta común y corriente, ¿sí? Donde las entradas dependen únicamente, la salida depende únicamente del estado actual de las entradas. Acá la salida depende del estado actual de las entradas y de qué tenía antes en Q. Si las entradas están una en 0 y la otra en 1, Q sigue estando en lo que estaba. Si estaba en 0, sigue estando en 0. Si estaba en 1, sigue estando en 1, ¿sí? ¿Estamos acá? Sí, sí. Bien. Este es R negado S asíncrono, ¿sí? Asíncrono porque no tenía este clock y R negado porque me hace falta tenerlo siempre en 1, salvo cuando lo pongo en 0 a la resistencia, al reset, perdón, no a la resistencia. ¿Qué me gustaría? Y que no sea negado el reset, ¿sí? Que yo lo pueda resetear con un 1. Allá lo estaba reseteando con un 0. Entonces descubrimos esto, ¿sí? Descubrimos que le podíamos agregar una NOT al reset para hacer reset negado. Descubrimos que le podíamos poner una Q una negadora a Q y le podíamos poner una negadora de este otro lado. Entonces estoy negando 2 veces Q, es Q negado y vuelve a ser Q ahí. Y según las propiedades del álgebra de Boole y demás, que cuando habíamos visto con puertas, habíamos visto que, bueno, evidentemente una OR seguido de una NOT es una NOR, y una AND con las entradas negadas es lo mismo que una NOR. Entonces podía tener este circuito, que con un solo tipo de compuertas, ¿sí? Con 2 compuertas NOR, yo hago lo mismo que veníamos trabajando hasta recién. Sigo teniendo el set y sigo teniendo el reset, ¿sí? Pero los dos en estado natural, es decir, sin negar. Y este es el esquema natural y normal de los flip-flop. RS asíncrono. ¿Sí? Y acá está cómo funcionaban. Esto lo vamos a volver a estudiar esto. Fíjense que eso es lo mismo que esto, nada más que puestas las compuertas una arriba de la otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pongo un 1 en set y reset lo dejo en 0? Q se va a 1, ¿verdad? Y después ese set
lo vuelvo a poner en 0. Me sigue quedando Q en 1. ¿Sí? Después de S1 y R0, me sigue quedando en Q en 1. Si pongo reset en 1, Q se me va a 0, ¿sí? Porque lo estoy reseteando. Si vuelvo a dejar los dos en 0, me sigue quedando ese 0. Entonces, fíjense acá, ¿no? Esta y esta tienen las mismas entradas. 0, 0, ¿verdad? Sí, profe. Pero las salidas, fíjense que son distintas. Esta es 1 y esta es 0. ¿Por qué? Y porque depende del estado anterior. El estado anterior acá era 1 y el estado anterior acá es 0. ¿Sí me siguen? Sí, Yo como que no logro verlo Sí, en el profe. dibujo de las compuertas. ¿Cómo que no logras verlo en el dibujo? Digamos, entra un 1 en la S y ahí se hace 0, ¿o no? No. Porque se niega. Si entra, el funcionamiento es el mismo que este de acá, digamos, nada más que con el R cambiado. ¿Sí? Si entra un 1 en S, acá se pone un 1, entonces me queda 1 por cualquier cosa, 1 más cualquier cosa, quise decir, es 1 la salida. Si yo le saco el 1 a la S, depende de la realimentación. Entonces, como acá se realimentó con un 1, ¿sí? Acá tuvo un 1 en su momento, viene el 1 acá, se pone este 1 ahí, entonces me queda 1 por 1, es 1, la salida es 1, y me queda clavado ese 1 ahí. Yo este lo vuelvo a cambiar y lo vuelvo a poner en 0, y sigo teniendo un 1 en la salida. ¿Sí? Eso es el funcionamiento interno del flip-flop. ¿Sí? Llegamos a obtener esta tabla de verdad. ¿Sí? En realidad lo que vamos a tener es una tabla de verdad del funcionamiento. ¿Sí? Es decir, la vemos más adelante, pero si no la vemos acá. ¿Qué voy a tener yo? Voy a tener S, y voy a tener R, y voy a tener Q. ¿Sí? Y voy a tener Q negado. Si es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? Son las 4 combinaciones posibles de las entradas. Cuatro combinaciones posibles de la entrada. Si es 0, 0, ¿qué va a pasar? No estoy ni reseteando ni seteando. No estoy haciendo nada. Entonces, ¿qué voy a tener a la salida? Q0. ¿Qué es Q0? Lo que tenía antes. Si tenía un 1, voy a seguir teniendo un 1. Si tenía un 0, voy a seguir teniendo un 0. Si yo hago set en 0 y R en 1, ¿qué estoy haciendo? Vamos a tener un 1. No, estoy reseteando. Estoy modificando la R. ¿Cómo? Ahí se modifica el de la R. O sea, la Q negada. No, estos son, fíjense que están realimentados, si no es que haya uno de la R y otro de la S. No es que haya uno de la R y otro de la S, fíjense que están realimentados, se cambian los dos simultáneamente. Entonces, conceptualmente, piénsenlo. Set y reset. Cuando yo le pongo un 1 en reset, ¿qué voy a tener la salida? 0, estoy reseteando. ¿Está bien? ¿O no está bien? Sí, sí. Sí, sí, sí. Si yo pongo un 1 en set, ¿qué voy a tener? Estoy seteando, voy a tener un 1 en la salida. Y Q negado va a ser, obviamente, lo opuesto. Esto va a ser Q0 negado. Si este es 0, este es 1. Si este es 1, este es 0. Y el tema está acá en cuando yo tengo dos unos. Esperen que tengo que los silencio y si tienen preguntas se desilencian porque había ruido de fondo ahí en algún lado. Ahora el problema está acá. Cuando yo pongo dos unos. Cuando yo pongo dos unos, ya no tengo más el Q y el Q negado, sino que tengo dos ceros a la salida. Es un estado indeterminado. O sea, en este caso no es indeterminado en el asíncrono RS, pero es no deseado. ¿Sí? No quiero esto. No lo quiero. No quiero 2, 1. ¿Sí? No quiero que simultáneamente esté seteando y reseteando. ¿Sí? O seteo o reseteo. Las dos cosas a la vez no. Bueno, y después nos pusimos a ver el biestable síncrono. ¿Qué dijimos del síncrono? Que tenía pulso de sincronismo. ¿Sí? ¿Qué era este pulso de sincronismo? Que las entradas solamente se habilitan
cuando llega el clock. No importa lo que yo haga con S, no importa lo que haga con R, mientras no tenga un pulso de clock, un pulso de sincronismo, no se habilitan estas compuertas y evidentemente no acciona sobre el circuito. ¿Sí estamos? Sí, creo. Bien. Nosotros dijimos que no queríamos el pulso 1-1, ¿no? El indeterminado. Una forma de no tenerlo es usar un flip-flop tipo D. Fíjense que acá teníamos flip-flop tipo RS. Biestable o flip-flop es lo mismo, ¿no? Acá teníamos RS y acá teníamos tipo D. El tipo D lo único que hace es, en lugar de tener dos patitas de set y reset, tiene una sola que se llama D y las une a través de una NOT. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo a D lo pongo en 1, S está en 1 y R está en 0. ¿Sí? Y cuando yo a D lo pongo en 0, S está en 0 y R está en 1, porque pasa por este negador. Entonces no tengo nunca esa cuestión de los dos unos que me estén complicando la situación. ¿Y cómo se maneja esto? Bueno, cuando yo le pongo un D en 1, se setea. Cuando yo le pongo D en 0, se resetea. Pero siempre y cuando venga el pulso de clock. Si no viene el clock, me queda en el estado que estaba. ¿Me siguen? Es el momento para hablar y preguntar, ¿eh? ¿Podría explicarlo, no? Me perdí. Sí, claro. Lo que tengo con el flip-flop tipo D es lo mismo que con el flip-flop RS. Lo único que hicieron fue, digamos, fíjense que acá dice, esta sería S y esta sería R. ¿Sí? Lo único que hicieron fue, antes de llegar al S y el R, le pusieron una negadora y le unieron las patitas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando D es 1, vamos a hacer, si D es igual a 0, ¿qué es lo que yo tengo acá? S va a ser igual a 0 y R va a ser igual a 1, ¿no? Porque viene el 0, pasa por la NOT, entonces R igual a 1. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hacía acá arriba. Si S es 0 y R 1, ¿qué tengo a la salida? Un 0, ¿sí? Estoy reseteando. ¿Está bien? Sí. Y si D, Sí, profe. en vez de ser 0, pasa a ser 1, ¿qué voy a tener acá? S pasa a ser 1, R pasa a ser 0, ¿no? Porque el 1 lo niega, entonces pasa a ser 0. Entonces estoy con R en 0 y S en 1, estoy seteando. Entonces Q, ¿qué va a pasar a ser? 1, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Sí, profe. Ese es el flip-flop tipo D. Acá está el análisis temporal de ese flip-flop tipo D. ¿Sí? ¿Qué quiere decir análisis temporal? Como ya tengo un clock, es un flip-flop sincrónico, ¿sí? Porque tiene entrada de clock. Ya tengo que empezar a pensar en función del tiempo cómo va a trabajar este flip-flop. ¿Y cómo lo va a hacer? Fíjense cómo varía D en este caso, ¿sí? D está alimentado por un pulso cuadrado, ¿sí? Eso es la entrada D. ¿Y cómo va a ser la salida? Fíjense que tiene el enable, ¿no? El enable o el C que está acá. Bueno, cuando está en alto el enable, cuando está en alto este pulsito de clock, me habilita esta compuerta. Y cuando me habilita esta compuerta, este 1 que estaba acá tiene efecto sobre la entrada. Si no llega a este pulso, esta compuerta no funciona y esto no tiene efecto sobre la entrada, ¿sí? Para eso sirve el clock. Para eso sirven los pulsos de sincronismo. Entonces, cuando llegue el enable, fíjense que yo D lo tengo en alto, pero Q está en bajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el pulso de enable. Cuando llegue el pulso de enable, sube. ¿Sí? Q. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el próximo pulso de enable y ahí se fija de vuelta que está en 0. Ah, entonces bajo. ¿Sí? No se preocupe si este no lo entiende muy bien, ya lo vamos a ver en un ejemplo un poquito más abajo, más claro. Pero esto tiene un problema, que es cuando
yo dejo el pulso del clock dura mucho, ¿sí? El clock generalmente es una señal cuadrada, ¿sí? En principio ciclo de trabajo del 50%. Pero ¿qué va a pasar? Tiene su tiempo, ¿no? Tiene su demora, dependiendo de la frecuencia que yo trabajo en el clock. Tiene un tiempo en alto y un tiempo en bajo, un tiempo en alto y un tiempo en bajo, ¿no? Que es lo que estamos viendo en cualquier pulso de clock. Ahora bien, puede ser que mi circuito vaya cambiando mientras está ese pulso de clock. ¿Cuál es el problema que pasa de eso? Que puedo llegar a tener el mismo problema de si no tenía sincronismo, que se me desfasen los datos. Cuando yo esté encadenando cosas, puede ser que se me desfasen los datos. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un disparo por flanco del clock. ¿Qué quiere decir? Que ya no me importa si el clock está en 1 o en 0, sino que lo que me importa es si subió o si bajó. ¿Sí? Solamente me fijo en ese análisis, en ese instante de tiempo. Esto que está acá es el símbolo de los flip-flop, ¿sí? Evidentemente, yo si quiero poner un flip-flop no voy a poner después las compuertas, las entradas, todas las salidas, ¿sí? Tengo una cajita cuadrada con SR, Q negado y el clock, ¿sí? Ese es el símbolo de flip-flop. Fíjense que tiene tres entradas, ¿sí? S, R y clock, ¿sí? Fíjense que el clock tiene ese triangulito acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que es una entrada disparada por flanco. Y tiene dos salidas, Q y Q negada. ¿Cómo funciona esto? Miren la tabla de verdad de abajo, ¿sí? Tenemos, si en el primer caso que yo tengo S en 0 y R en 0 y el clock está en cualquier cosa, no importa qué hace el clock, la salida es Q0. ¿Sí? Si S está en 1, R está en 1 y tengo flanco, fíjate que tiene una flechita, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el clock está subiendo, que es el flanco de subida del clock. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reseteando, ¿sí? Si el S está en 1, R en 0 y está subiendo el clock, estoy seteando. ¿Estamos bien? Y si los dos están en 1 y el clock está subiendo, no sé qué pasa. No válido. ¿Sí? No quiero esa salida. Pero bueno. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Entonces veamos el diagrama temporal que tenemos acá. ¿Sí? El diagrama temporal se llama esto a cómo se mueven las señales en función del tiempo. Yo tengo un clock, ¿sí? Lo que viene acá, lo que se conecta en esta patita, que es el CLK. Entra ese clock. Ese clock, ¿cómo es? Y como está acá arriba, ¿sí? Son pulsos cuadrados, periódicos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde me tengo que fijar? Si mi flip-flop es disparado por flanco ascendente, como este que tenemos acá, me tengo que fijar cuando suben los pulsos, ¿sí? O sea, en esto, o sea, acá, o sea, ahí, o sea, acá, acá y acá, ¿sí? Que es donde está la línea de puntos, claramente. En ese momento me fijo cómo están las entradas y cómo está la salida. Bueno, ¿sí? Cómo están las entradas y cómo está la salida para ver cómo cómo es la salida. En el primero, fíjense que tengo S en 0, R en 0. ¿Cómo va a ir la salida? Q0 y Se va a quedar como Q0 estaba negado. Se va a antes. quedar como estaba, ¿sí? Fíjense que estaba en 0, porque acá dice que viene en 0, sigue en 0. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso de clock. No me importa lo que pasa al medio. Hasta el próximo flanco ascendente del clock, mantengo la salida como está. Obviamente Q negada va a estar en 1, ¿no? En este pulso de clock vuelvo a mirar, a ver qué pasa. 0 en S, 1 en reset. ¿Qué dice que estoy haciendo? Estoy reseteando. Pongo así a 0 la salida. Sigue estando en 0. ¿Sí? Próximo pulso. ¿Qué dice? Que S está en 1 y R está en 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si es setear, ¿no? Entonces me voy a 1 en la salida. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo clock.
En el próximo clock me vuelvo a fijar. S en 0, R en 1. ¿Qué estoy haciendo? Reseteando. Estoy reseteando bajo esto. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso clock. En el próximo pulso clock, ¿qué estoy haciendo? Estoy seteando. Vuelvo a subir. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso clock. En el último pulso clock me fijo. Como estoy, sigo seteando. Vuelvo a hacer. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí, bro. Bien. Sí, sí, Obviamente, Q negado es lo opuesto a eso, ¿no? ¿Cómo se implementa esto de disparado por flanco? Con un circuito. ¿Sí? Necesito tener un detector de transición de impulsos. ¿Sí? Necesito tener un detector de flancos. Flancos, con L, ¿no? No francos, flancos. Entonces, ¿cómo se arma este detector de impulsos? Bueno, con algo parecido a lo que tenemos acá. ¿Sí? Este detector de impulsos es este circuito acá abajo. Tengo la señal cuadrada, el clock común y corriente. Le pongo una compuerta, NOT. Acuérdense que las compuertas tenían un retardo, ¿sí? Un tiempo de propagación. 3 nanosegundos, 2 nanosegundos, 9 nanosegundos, dependiendo de la tecnología. Entonces, esta compuerta pasa de, si yo el clock acá lo tengo como 0 y pasa a 1, ¿sí? Voy a tener esto en la entrada de esta compuerta. Pero, por un instante de tiempo, acuérdense que eso acá está en la primera línea de punto, está cuando pasa el evento, y la segunda línea de punto es el tiempo que demora esta compuerta, la NOT, en cambiar el estado. ¿Sí? No es instantáneo. Si venían 1 y pasó a 0, o venía en 0 y pasó a 1, vamos a hacerlo así, venía en 0 y pasó a 1, la salida, si venía en 0, la salida estaba en alto. Pasa a 1, la salida tiene que bajar, ¿sí? Porque es una NOT, tengo que invertir. Bueno, tiene un tiempito de demora ahí, que es justamente este retardo. Cuando ese retardo, por este breve instante de tiempo, yo voy a tener que las dos entradas están en 1. Como las dos entradas están en 1, voy a tener 1 acá y 1 acá. 1 por 1, 1, invertido 0. Entonces voy a tener una pequeña de pulsito negativo de 2, 3 nanosegundos. Lo invierto y tengo ese pulsito positivo de 2, 3 nanosegundos. Entonces, eso es lo que termina alimentando estas compuertas. ¿Sí? Entonces, acá ya tiene que tener el dato, ¿sí? Tiene que haber un 0, tiene que haber un 1 para el momento en que cuando llegue este pulsito. ¿Sí? Entonces, la idea es que cuando llegue este pulsito, ya esté el dato presente en S y esté el dato presente en R. Entonces, de esa forma yo voy a tener la salida habilitada. ¿Sí? La compuerta G1 va a estar habilitada y me va a pasar el dato hacia el flip-flop. ¿Me siguieron? Sí, profe. Genial. Profe, Sí. o sea que el clock no estaría conectado directamente a nuestras compuertas. Pasa todo por el detector. En realidad, este detector de transición de impulsos está dentro del chip del flip-flop. ¿Sí? Yo acá, al flip-flop, sí le conecto esto. Le conecto el pulso cuadrado este. Pero acá dentro está ese detector de transición. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Bueno, ¿cuál era el problema existencial que tenían los RS? ¿Sí? Entrada no válida. Tengo un problema acá existencial con esto, que si yo llego a tener 2 1 puesto en la entrada, puede llegar, mi circuito anda mal. Entonces, se le ocurrió inventar otro tipo de flip-flop que se llama el JK. El JK en esencia es lo mismo que el RS, nada más que con alguna característica que me permite evitar ese problema. ¿Cuál es la característica? Que en vez de tener una AND de 2 entradas, con S y el detector de transición de impulsos, como teníamos acá, fíjense que lo que tenemos acá es... ¿Dónde está?
No, acá está. Sí, acá. Pasa que está tan rayado esto que ya ni se ve. ¿Sí? Yo acá tenía mi detector de impulsos y la entrada S. ¿Sí? ¿Qué hicieron con los JK? Le pusieron una patita más a eso. ¿Y qué patita más le pusieron? Fíjense que esto da toda la vuelta así y se realimenta en Q negado, y este da toda la vuelta así y se realimenta en Q. ¿Sí? Entonces estoy realimentando otra vez la salida. El símbolo es el mismo del RS, nada más que en vez de llamarse RS se llaman JK las entradas, pero es lo mismo, ¿sí? Porque J sigue siendo más o menos parecido a R y K sigue siendo más o menos parecido, perdón, J sigue siendo más o menos parecido a S y K sigue siendo más o menos parecido a R. ¿Sí? Hace lo mismo, set y reset, nada más que se llaman distintos porque tienen esta cuestión de la realimentación esa. Y funciona así. Fíjense. Tenemos que mirar primero el símbolo. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo acá? Tenemos el clock. Acá nos está diciendo que tenemos el triangulito, con lo cual dice que está disparado por flanco. Y fíjense que antes del triangulito tienen el círculo este. ¿Sí? El círculo que usábamos para las negadoras, para negar. Entonces, ¿qué está diciendo es todo esto? Que es un clock disparado por flanco negativo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, que me tengo que fijar en la bajada de los clocks. ¿Sí? En la bajada, no en la subida. El de recién era flanco positivo, este flanco negativo. ¿Sí? Acá copié la tabla, pero copié la tabla de uno de flanco positivo. Esta flechita tiene que ser para abajo. Entonces, veamos qué pasa acá. Lo que pasa ahí no me importa, ¿sí? Porque no tengo pulso clock, con lo cual no puedo cambiar nada. La salida está en lo que está. Lo que estaba, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el clock. ¿Sí? Vamos a poner un... ¿Sí? Hasta que llegue el clock. ¿Qué va a pasar cuando llegue el clock? Me tengo que fijar ahí y acá. Entonces, ¿en qué están J y K? En uno ambos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que dice el flip-flop JK y cómo funciona? Se llama basculación o toggle, ¿sí? Que en realidad es... totalmente al revés. Q0 negado, Q0 negado. Q0 negado, negado, sí. No, en realidad, en sí es Q0, esta línea no va acá. Q0. Es basculación, toggle, da vuelta. Si estaba en 0 pasa a 1, si estaba a 1 pasa a 0. ¿Sí? Cuando yo le meto 1 y 1 en la entrada, me da vuelta la salida. Lo que sea, lo da vuelta. Si estaba en 0 pasa a 1, si estaba en 1 pasa a 0. Acá estaba en 0. Entonces, bascula y se va a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo clock. ¿Estamos, no? ¿Se entiende eso? Sí, ¿Puedo ir profe. de nuevo con esa parte, profe? ¿Cómo? ¿Puedo ir de nuevo con esa parte? Sí, claro. El flip-flop JK funciona así. ¿Sí? La ventaja de tener esta realimentación, no me quiero poner a analizar todos los 0 y 1 de vuelta porque no terminamos más de hacerlo, pero en esencia funciona así. Lo único que hace, a diferencia del RS, o sea, cuando yo pongo J estoy seteando y cuando yo pongo K estoy reseteando, pero cuando pongo los dos juntos, el otro explotaba. ¿Sí? Bueno, no literalmente, sí, pero no funcionaba bien. En cambio, cuando yo pongo los dos juntos en el JK, lo que hace es dar vuelta a la salida. Si la salida estaba en 0, la pasa a 1, y si estaba en 1, la pasa a 0. La da vuelta. Entonces, es lo que tenemos acá. ¿Sí? Cuando yo... Profe, Sí, sin importar en qué estado esté previamente, al sin poner 1, importar. 1 se cambia la salida.
O sea, sí importa porque tenés que saber a dónde vas. Si estaba en 0, la cambia a 1. Si estaba en 1, la cambia a 0. Siempre la cambia, siempre la da vuelta. Te importa saber en qué estaba antes, porque si no, no sabes a dónde la tenés que poner. Eso, gracias. ¿Sí? Entonces, en el primero, ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando baja el primer pulso clock, J vale 1, K vale 1. ¿Sí? Entonces, pasa de 0 a 1 la salida Q. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la da vuelta. Estaba en 0, la da vuelta a 1. Cuando baja el segundo pulso de clock, ¿qué es lo que tenemos acá? 0 y 0. ¿Qué es 0 y 0? No cambio. ¿Sí? No cambia. Estaba en 1, sigue en 1. ¿Qué pasa cuando baja el tercer pulso de clock? J en 0, K en 1. ¿Qué hace? Reset. ¿Sí? Entonces, si hago reset, la tengo que poner a 0, claramente, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso de clock. Cuando baje el próximo pulso de clock, me fijo. ¿Cómo estamos acá? 1 en K, 1 en J, 0 en K. 1J, 0K es set. Si es set, subo. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta el próximo pulso clock. En el próximo pulso clock, ¿qué veo? 1 en J, 0 en K. Sigo en este, sigo seteando. ¿Sí? Así que sigo en 1. ¿Se entendió? Sí, ahí sí, genial. Genial. ¿Dudas? ¿Cómo? Se escucha feo, no entiendo. Comprate un internetica. No anda, no se escucha. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? Por mí, profe, no. Bueno, genial. Es el momento de levantar la mano si tienen dudas, ¿eh? De escribir en el chat, de algo. Listo, sigamos. Bueno, y acá le empezamos a complicar un poco más. Yo les vengo diciendo que existen las entradas de sincronismo, que necesitamos el clock, que si no está el clock esto no se mueve y demás. Bueno, eso sirve, y eso es cierto, para las entradas J y K. ¿Sí? Para esta parte de acá se maneja con el clock. Pero se le agregan 2 patas más. ¿Sí? Entonces ya no tengo 3 entradas, tengo 5 entradas. Una es preset y otra es clear. ¿Cuál es la idea de estas patitas de preset y de clear? De forzar a 0 o forzar a 1, sin importar el clock, sin importar las entradas. ¿Sí? Esas patitas mandan, ¿sí? Tienen prioridad. Entonces, si yo le pongo, fíjense que son negadas la mayoría de las veces, ¿no? Entonces yo le pongo un 1 a esas patitas, el flip-flop funciona como veníamos viendo recién. Si yo le pongo un 0, depende a cuál le ponga 0, si yo le pongo un 0 a clear, voy a forzar que Q esté en 0. Todo el tiempo que yo deje el 0 en clear. Si le pongo un 0 en preset, voy a forzar que Q esté en 1 todo el tiempo, sin importar lo que pase en J, en clock, en K, ¿sí? Lo voy a forzar así. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Son como 2 patitas extra. Son 2 patitas extra que tienen esa funcionalidad, la funcionalidad de sobreescribir lo que esté pasando en el flip-flop. ¿Para qué sirve esto? Ya vamos a verlo, lo vamos a estudiar y vamos a renegar bastante con las patitas de preset y de clear. En esencia, los nombres lo dicen, ¿no? Preset. Por ejemplo, yo quiero contar, quiero hacer un contador decreciente, ¿sí? Quiero que arranque en 8 y cuente para abajo. Lo tengo que cargar con 8 al contador. Si quiero en el medio de cualquier cosa resetearlo, ¿cómo hago para resetear algo? Y tendría que llevarlo al 000. A veces me lleva tiempo hacer eso. Bueno, la forma más rápida es cargarles un 0 a todos y que empiece a contar de vuelta. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo funciona, pero en una práctica, ¿sí? En un circuito práctico. Lo que tenemos acá es... fíjense que ya se nos empieza a complicar cada vez más los circuitos, ¿no? Este sigue siendo
un JK, donde tengo el preset y el clear. ¿Sí? El preset y el clear están metidos en las compuertas estas y en estas compuertas. Entonces, cuando yo fuerzo, no le importa el clock. Fíjense que todo esto está entrando por el clock. Pero a este no le importa el clock, no le importa nada porque está conectado directamente a las patitas de salida del flip-flop. Con lo cual, esta parte es combinacional. No tiene realimentación, no tiene memoria, nada. Es esta compuerta sola. Entonces, actúa instantáneamente sobre la salida. ¿Sí? No le importa el clock, no le importa la salida anterior, no le importa nada. Sobreescribe. Acá vemos un diagrama temporal de eso. Fíjense, acá tengo J y K puenteadas y conectadas a 1, ¿sí? A alto, a 5 voltios. Eso en el flip-flop RS era no permitido, ¿sí? Era caótico. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O no me siguen nada? Sí, profe, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Preset está negado y en este momento lo ponen a 0. Si lo ponen a 0 el preset me lleva a 1 la salida. En cualquier momento, fíjense que acá no le importó el clock, no le importó nada. Me llevó a 1 la salida. Espero que configuró que marque más. ¿Sí? Me llevó a 1 la salida. ¿Por cuánto tiempo? Y mínimo hasta que esté conectada, hasta que esté activada la entrada de preset. Acá, cuando deja la entrada del preset, sigue en el mismo camino. ¿Por qué? Porque ya empieza a funcionar desde este momento, desde acá, desde cuando yo suelto el preset, empieza a subir o sea, sube el preset y el flip-flop empieza a andar como un sincrónico, ¿sí? Como veníamos trabajando antes. Empieza a estar el funcionamiento sincrónico del flip-flop. Cuando yo levante ese preset, va a quedarse en 1 hasta que llegue el pulso clock. Cuando llegue el pulso de clock me fijo en las entradas. ¿Sí? Las entradas, ¿cómo están? 1 y 1. ¿Qué hacía el flip-flop cuando estaba en 1 y 1? Cambiaba el estado en el que estaba antes. Cambiaba el estado que estaba antes, ¿sí? Hace la basculación esta. Entonces, si estaba en 1, lo paso a 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el próximo pulso clock. Y ahí, ¿qué vuelvo a ver? Que preset y clear están desactivadas, con lo cual vuelvo a bascular. Acá vuelve a estar lo mismo, vuelvo a cambiarlo. Acá vuelve a estar lo mismo, vuelvo a cambiarlo. Y acá se le ocurrió al tipo activar la entrada de clear. ¿Qué es la que hace la entrada de clear? Me manda a 0 la salida. ¿Sí? Eternamente. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, bro. Genial. Ahora la pregunta que sigue es ¿para qué sirve todo esto, no? ¿Qué hago con un flip-flop? ¿No? ¿No se preguntan eso? Sí, sí, como para terminar de cerrar la idea. Bueno, la respuesta es todo. Miren esto. Miren un pollo al disco, creo que se puede hacer todo con un flip-flop. Almacenamiento de datos en paralelo. Fíjense, acá tengo flip-flop tipo D. ¿Sí? Por ejemplo, yo le voy a poner, tengo 4 entradas, ¿sí? De 0, de 1, de 2 y de 3. Ah, me voy con un pedacito de yerba que pasó. Bueno, entonces les decía,
que tengo 3 entradas, ¿sí? De 0, de 1, de 2 y de 3. Eso están conectados en paralelo y acá tengo salidas de datos en paralelo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, digo, voy a cargar datos acá. ¿Qué datos voy a poner? Y voy a poner en D0, voy a poner un 0, en D1 voy a poner un 1, en D2 voy a poner un 1, y en D3 voy a poner un 0. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Y le voy a dar un pulsito de clock. ¿Qué va a pasar cuando yo cargue eso en D0, D1, D2 y D3 y le dé un pulso de clock? Eso se va a pasar a la salida, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. Van pasando los datos. Va pasando el D0, entonces acá voy a tener 0, acá voy a tener 1, acá voy a tener 1 y acá voy a tener 0. Después no le pongo más el pulso de clock y estos números los hago cambiar, ¿sí? 1, 0, 1, 0, 1, 0, qué sé yo. Voy cambiando, esto va cambiando constantemente. Pero esto de acá, las salidas me quedaron fijas ahí. Mientras no venga otro pulso de clock, esas salidas van a quedar fijas ahí o no. Sí, sí. Bueno, eso es una memoria. RAM, ROM, EEPROM, Flash, lo que sea. Todas se construyen así. Salvo las del disco rígido, por supuesto, ¿no? Que es magnético. Pero el disco de estado sólido sí. Entonces, yo lo que tengo acá son 4 bits almacenados. Para almacenar un byte tendría que poner 8 flip-flop, ¿no? En vez de 4, 8 flip-flop. Entonces, una memoria RAM tiene miles de millones de flip-flop y lo que hago yo es, del bus de datos, ¿se acuerdan que teníamos bus de datos? ¿Se acuerdan cuando Sí, vimos? profe. Del bus de datos, están todos conectados entre sí. ¿Sí? Todos los flip-flops conectados al bus de datos. Y con el clock y con el chip enable, que es otro patita que anda por ahí, habilito cuál flip-flop quiero almacenar. Y me queda guardado ese dato. ¿Hasta cuándo? Y si es RAM, hasta que hasta que saque la alimentación o sobrescriba ese dato. ¿Sí? Entonces así funciona la memoria RAM. Ni más ni menos que eso. ¿Sí? Vamos a necesitar, profe, capaz un par de ejercicios para guardar esto en la mente. Quédese tranquilo que no va a tener un par. Va a tener varios pares de ejercicios. Pero la idea es esa. ¿Sí? La idea es que son memorias. ¿Sí? El flip-flop guarda datos, guarda memorias, guarda un bit. Si yo los pongo en paralelo, 8 en paralelo, voy a guardar un byte. ¿Sí? Entonces, toda la lógica dentro de las computadoras está hecha con esto. ¿Sí? Yo tengo flip-flop que almacenan datos. Depende de la tecnología del flip-flop, si el dato ese se queda cuando yo le saco la alimentación o no. En el caso de la memoria RAM, cuando yo le saco la alimentación, se van los datos. Miren, esa es una aplicación, ¿sí? Almacenamiento de datos. Otra aplicación es división de frecuencia. Yo tengo el clock, ¿sí? Este, flip-flop. ¿Qué va a pasar? Yo tengo un clock y tengo las dos J y K conectadas a 1, con lo cual siempre está en este modo de basculación, ¿no? De toggle. Cuando sube el pulso, cambia Q. Cuando vuelve a subir, vuelve a cambiar. Cuando vuelve a subir, vuelve a cambiar, ¿sí? Pero fíjense la frecuencia de esta onda con la frecuencia de esta onda. ¿Sí? En la mitad. O sea, el Q es la mitad del clock, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces yo si acá tengo una frecuencia de, no sé, 20 MHz, acá que voy a tener 10 MHz. ¿Sí? ¿Y qué pasa si los conecto así ahora? En donde la salida de uno es la entrada del clock del otro. Vuelve a tardar el doble. A ver. El clock sigue siendo de 20 megas. ¿Sí? M20.
Bueno, quise poner ahí. Y no anda esto para atrás. 20 MHz, 20 MHz. Cuando yo subo el clock, cambio Q. Cuando subo el clock, cambio Q. Nada más que uno lo cambia para arriba, el otro para abajo. Subo el clock, cambio Q. Subo el clock, cambio Q. Ahora bien, yo eso para el flip-flop A. ¿Sí? Ahora, para el flip-flop B, yo no me tengo que fijar en el clock, porque el clock está acá. ¿Cuál es el clock del flip-flop B? La salida El de Q A. anterior. La Q. Claro. Entonces yo cuando sube QA, cambio B. Sube QA, cambio B. Sube QA acá, cambio B. Sube QA, cambio B. Entonces, si esto era 20 megas, estos son 10 megas y estos son 5 megas. ¿Sí? Seguir dividiendo en frecuencias. Le pongo otro más y voy a tener 2,5 megas y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Y miremos este otro. El funcionamiento es exactamente igual que este, con la única diferencia es que tenemos QA, que no solamente entra el clock, sino que también lo ponemos afuera, ¿sí? Sacamos una patita para afuera. Y es lo que vemos acá, ¿sí? Yo tengo el clock, fíjense que es disparado por flanco, porque tiene el triangulito, y negado, porque tiene ese circulito, ¿sí? Los dos son negados. J y K están a 1 las dos, con lo cual ya sé que estoy en esta cuestión de bascular, ¿sí? De toggle. Llega el clock, y como esto es flanco descendente, me tengo que fijar acá, cuando baja el clock, ¿no? Cuando baja el clock, cuando baja y cuando baja. Profe, Sí. una consulta. ¿No había dicho que las entradas del clock cuando estaban negadas era que era de flanco descendente y cuando no tenía el negador eran ascendentes? Uh-huh. Ah, bien, eso era. Acá están negadas, por eso es descendente. Sí, sí. ¿Lo dije al revés recién? No, quería No. asegurarme que era así, No, no por estaba ahí, seguro. por ahí lo dije al revés. Entonces, me fijo en el primer clock. Cuando baja el primer uno, ¿qué pasa acá? Cambio el estado de QA. ¿Sí? Cuando vuelve a bajar, vuelvo a cambiar el QA. Cuando vuelve a bajar, vuelvo a cambiar. ¿Sí? Esto es lo que tengo cuando la salida QA. ¿Sí, no? ¿Está claro eso? Sí. Bien. Ahora yo sé que el flip-flop B tengo conectada con la entrada del clock es la salida QA. Entonces, cuando baje QA, cambio el clock. Cambio el clock. Cuando baje QA, cambio QB. Entonces, bajó QA acá, QB pasó a 1. Acá volvió a bajar QA, cambio QB. ¿Sí? Acá volvió a bajar QA, cambio QB. Y acá volvió a bajar QA, cambio QB. ¿Sí? Pero ahora yo lo que dije es que tengo las dos patitas, QA y QB. Y si yo estas dos patitas las miro, me fijo que, ¿qué es lo que tengo primero? Acá tengo QB y acá tengo QA. ¿Y qué es lo que tengo primero? En el primer ciclo de clock, CLK. En el clock en 1, ¿qué tengo en el clock en 1? 0, 0, ¿no? Clock en 2, ¿qué tengo? 0, 1. Clock en 3, ¿qué tengo? 1, 0. El clock 4, ¿qué tengo? 1, 1. ¿Sí? El clock 5, ¿qué tengo? 0, 0. 6 es 0, 1. 7 es 1, 0. Y 8 es 1, 1. ¿Sí? Y si yo me fijo, esto tiene mucha pinta de ser un 0, esto de ser un 1, esto de ser un 2, esto de ser un 3, esto de volver a ser 0, 1,
2 y 3, ¿o no? Sí, profe, exacto. Sí, sí. Eso es un contador binario de 2 bits. O sea, profe, se dejó de hacer la multiplicación y suma como le hacíamos nosotros en los ejercicios anteriores, y ahora pasamos a hacer algo un poco más, bueno, 100% automático. En realidad, se mezcla todo, no es que se deja de hacer, ¿sí? Acá no estamos teniendo ninguna compuerta accesoria a los flip-flop. Vamos a ver que lo más probable es que nuestros circuitos lleven compuertas asociadas a los flip-flop. Nada más que estos son los primeros circuitos de flip-flop, con lo cual no llevan compuertas, ¿sí? Pero acá estamos haciendo un contador. Si yo le pongo otro flip-flop más acá, ¿qué va a pasar? Con J y K, Otro bit más. claro, puesto a 1, y esto acá lo mandamos al clock, y esto se llama QC, voy a tener un contador de 3 bits. ¿Y hasta dónde voy a llegar con un contador de 3 bits? Del 0 al 15. Vamos de vuelta. Del 0 al... Ah, de contador. Claro, voy a contar del De 0 0 al... a 9. 12. ¿Cómo de 0 al 12? 2 estados, 3 bits. ¿A cuánto es esto? Dije cualquier 8. cosa. 8. Es decir, del 0 al 7. ¿Sí? Si yo le pongo 4 contadores, ¿sí? Tengo 2 a la cuarta, que es 16. O sea, del 0 al 15. ¿Sí? Contadores binarios. ¿Estamos bien? Vamos bien, sí, profe. ¿Se entiende esto que estamos haciendo? Sí, sí. Genial. Bueno, nos queda entender cómo hacer esto. Se me está derritiendo el cerebro. Se le derritió tanto que mezcló las B. Sí, bueno, puede pasar y todavía falta para que se le derrite el cerebro. Pero está bueno que lo empiecen a usar. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué nos falta? Entender cómo hacer el clock. Si todos los circuitos sincrónicos van a tener un clock. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer un clock? Con el 555. Mecatrónica ya les dijo, les habló de 555. Sí. Subió un PDF. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Lo entendieron cómo funciona el 555? Y no. No, profe, solamente que subió un PDF, o sea, eso fue todo lo que se hizo. Bueno, ¿no lo usaron para nada? ¿No hicieron el Minilab? ¿No hicieron nada con eso? Todavía no lo armamos. Todavía no. Bueno, no importa. Seguramente el PDF que subió dice esto. O sea, yo te voy a hacer el clock. ¿Qué es el clock? Esto que venimos viendo, ¿sí? No hemos hartado de esta señal. ¿Sí? Una señal cuadrada de determinada frecuencia. ¿De qué va a depender esa frecuencia? De lo que yo quiera, ¿sí? De mi circuito, de la velocidad a la que funcione, de la velocidad a la que quiero que cuente, ¿sí? Voy a tener ahí diferentes cuestiones que va a hacer que, por ejemplo, si yo hago un contador y le pongo que la frecuencia del clock sea de 1 Hz, ¿sí? O sea, 1 Hz, ¿qué quiere decir? Un ciclo por segundo, ¿no? Si yo hago un contador y le pongo que sea 1 Hz y voy contando de 0 hasta 59, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Le cuenta segundos o no? ¿Sí? Tiene un cronómetro. Sí. Entonces, bueno, va a depender qué es lo que yo quiera hacer, cuál es la frecuencia del clock que quiero utilizar. El 555 es el más versátil, más fácil y más todo lo que ustedes quieran, antiguo y tradicional también, de cada de esas palabras.
para generar señales cuadradas de un determinado periodo. No es lo mejor, no es lo ideal. ¿Por qué no es lo mejor y no es lo ideal? Porque esas señales van a ser muy dependientes de la temperatura, ¿sí? Todas las señales generadas por un integrado de este tipo dependen mucho de la temperatura. Entonces, cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío, la frecuencia se mueve. Si yo hago, ni siquiera si hace mucho calor, si hace mucho frío, si yo lo ajusto a 1 Hz y mi temperatura cambia en unos grados, o pasa un poco de tiempo y se devalorizan algunos de los componentes, ya no voy a contar segundos, ¿sí? O sea, no voy a tener o sea, voy a seguir contando del 0 al 59, pero a lo mejor en lugar de eso ser 1 minuto, es 1,01 minutos, ¿sí? Y eso a lo largo del día, claramente voy a tener mucho error, ¿sí? Por eso que no se suele utilizar el 555 como un sistema confiable de generación de clock. ¿Sirve para un montón de cosas? Sí, claro que sirve, pero puedo confiar mi vida en el 555 y no tanto, ¿sí? ¿Qué se usa? Lo que vemos en todos los circuitos digitales, ¿sí? ¿Vieron esa capsulita ahí de metal ovalada? Bueno, es un cristal, ¿sí? Un cristal de cuarzo. ¿Vieron que los relojes dicen cuarzo? ¿No? ¿Nunca lo Sí, vieron? profe. Bueno, Sí, ¿por sí. qué? ¿Qué quiere decir que sean de cuarzo? El cuarzo, el mineral, ¿sí? Un mineral de cuarzo, si uno le da una corriente eléctrica, vibra, ¿sí? Tiene la propiedad mecánica de que vibra. Entonces, esa vibración es bastante consistente, ¿sí? Bastante precisa. Entonces, depende de cómo esté cortado el cristal de cuarzo, es a la frecuencia a la que vibra. Con lo cual yo puedo cortar cristales de cuarzo, darle una corriente eléctrica y ver esa vibración, y esa vibración usarla como base de tiempo. Es un poco más complejo hacer un circuito que aproveche esa vibración de los cristales para hacer una base de tiempo, pero es más preciso. Para los prácticos que estamos haciendo nosotros y para este tipo de electrónica, va bien con un 555. ¿Sí? ¿Se entendió esa explicación? Sí, profe. Genial. Sí, sí, profe. Profe, y Diga. por ejemplo, los relojes que usted dijo, ¿cómo hacen para transformar una vibración en usarlo de forma de energía? En realidad, esa vibración hace que se genere o sea, vos lo alimentás. Esa vibración hace que te mete como ruido adentro de las líneas de alimentación. Y después tenés unos comparadores adentro que podés discriminar, o sea, porque ese ruido que te generó eléctrico está asociado a la vibración a la que está vibrando el cristal, justamente. Entonces tenés que tener un circuito del otro lado que lo que haga sea discriminar cuáles son esa vibración digamos, y con eso disparan los comparadores y esos comparadores generan una señal cuadrada. ¿Sí? Pero hace falta un poco más de electrónica y un poco más de circuito. Bien, profe, gracias. No obstante, tampoco son perfectos los cristales de cuarzo. Son mejores, pero si ustedes ven los relojes, cualquier reloj se adelanta o se atrasa, ¿no? Ya hablamos de esto alguna vez. Creo que lo hablamos en herramientas, ¿no? Me parece. Ni idea, profe. No me estaría acordando, profe, si lo hablamos. Bueno, no importa. Lo hablamos de vuelta porque yo tampoco me acuerdo. Cuando todos los relojes se adelantan o se atrasan, ¿sí? O sea, por más que yo tenga un cristal de cuarzo, no es perfecto, ¿sí? Tiene alguna diferencia con respecto a los sincronismos. Es mucho mejor que el 555, pero de todas formas se adelanta o se atrasa. ¿Ustedes ven que los relojes se adelantan y se atrasan o no? ¿No vieron eso? Sí, sí. El reloj del auto, el reloj de muñeca de ustedes, cualquiera, de vez en cuando tienen que ajustarle un Pero a par la de cosas. larga recién, profe, uno se da cuenta cuando pasa varios días. Claro, sí, sí.
Si eso lo tuviesen armado con un 555, se darían cuenta en un día. El cristal de cuarzo es bastante mejor, pero también tiene su su corrimiento, y a lo largo del mes, depende de la calidad de cristal y demás, a lo largo del mes se puede ir corriendo unos segundos, ¿no? Yo me acuerdo que la especificación de uno de los relojes decía, creo que era este. ¿Sí? Un reloj así común de estos de cuarzo. Dice que se pueden cambiar más o menos 30 segundos al mes. ¿Sí? Eso es más o menos lo que acepta digamos, como tolerancia el cambio de hora, ¿sí? Una vez al mes, más o menos hay que ponerlo en hora. Todos los relojes del planeta son así. Pueden ser mejores, pueden ser peores, pero todos los relojes se van de hora. Por eso es que el reloj del auto de vez en cuando hay que cambiar la hora, por eso todos esos hay que cambiar la hora. ¿Cómo hace el mundo para seguir girando? Es que lo que tiene es que se sincronicen los relojes, ¿sí? El teléfono siempre tiene la hora sincronizada. ¿Por qué? Porque se conecta a unos servidores de hora. Windows siempre tiene la hora sincronizada. ¿Por qué? Porque se conecta a unos servidores de hora. ¿Qué son los servidores de hora? Son páginas web, en realidad, ¿sí? O servicios web que están linkeados con relojes atómicos, ¿sí? Los relojes atómicos son relojes. ¿Escucharon hablar del reloj atómico? Sí. No. No, No, profe, yo no. Nunca escucharon hablar del reloj atómico. Si yo quiero tener un reloj que no se atrase, tengo que buscar otra cosa para marcar el tiempo. ¿Sí? Yo no puedo tener un cristal, no puedo tener un 555, porque eso se va moviendo con la temperatura, con el tiempo. El cristal empieza a oscilar, o sea, yo le doy corriente y el cristal vibra, ¿sí? Pero esa vibración con el tiempo también se va modificando la frecuencia, mucho menos, pero también se va modificando. Entonces necesito buscar otra cosa que haga que me sincronicen los relojes, ¿sí? Entonces empiezan a usar propiedades bastante raras de los átomos y demás cuestiones. Depende del tipo y esto hace rato que lo estudié, por eso por ahí no voy a ser tan preciso con la explicación. Por ejemplo, el cesio, ¿sí? El cesio es un material, ¿sí?, de la tabla periódica, lo encuentran ahí, que tiene determinadas facultades digamos, la vibración de los átomos de cesio tiene una frecuencia estable, 100% estable. Entonces yo agarro un átomo de cesio y si logro armar un sistema que me permita determinar a qué velocidad vibra ese material, lo voy a tener así eternamente, porque es una propiedad de la naturaleza, ¿sí? Entonces no tengo que andar metiéndole corriente y viendo la vibración de algo mecánico, sino que es un átomo que siempre vibra a la misma frecuencia. Entonces los relojes atómicos obviamente son muy caros y hay pocos en el mundo. Bueno, no tanto, no tampoco, pero no hay en cada casa uno. Porque es muy complejo hacer la electrónica y hacer que ese reloj funcione, ¿sí? Pero es mucho más estable que el resto. Entonces yo puedo tener referencias de tiempo. Y no sé, Argentina tiene un reloj atómico y ella lleva la hora oficial del país y esa hora oficial se comparte con las telefónicas. Entonces las telefónicas se conectan a ese servidor de hora y saca la hora como para mandárselo a los teléfonos que se sincronicen. Windows se conecta. Vieron que si ustedes entran en la parte de configuración de Windows, tiene algo que se llama... ¿Dónde entran a la hora? ¿Dónde está esto? Ajustar fecha y hora. Bueno, hasta que abra este coso. Fíjense que dice sincronización, sincronizar reloj, última sincronización el 27/9 a las 8:37:37. Servidor horario time.windows.com.
a esa página se conecta el Windows para sincronizar el reloj interno. ¿Sí? Si ustedes dejan la PC sin conexión a internet durante 2 o 3 meses, también se les va a correr la hora. ¿Sí? La hora va a estar cambiada. No digo que va a estar cambiada de uso horario, ¿sí? No es que va a tener 1 hora más, 1 hora menos, sino lo que va a pasar es que el reloj interno de la PC también se va a ir corriendo. ¿Se entendió todo esto que les dije? Sí, pero Sí, profe. Nos fuimos un poco del 555, pero por lo menos para que sepa cómo vienen los clocks y demás. Entonces, para aplicaciones complejas, por ejemplo, GPS, ¿saben cómo funciona el GPS? No, ni idea, profe. Hace una triangulación, Ni idea. hace una triangulación en GPS entre 3 o más satélites, dependiendo. Ustedes lo que tienen es un receptor de señales satelitales, ¿sí? No emiten señales satelitales ustedes con el teléfono, con el reloj, con el Garmin, con lo que sea, ¿sí? Ustedes reciben un paquete de datos que viene de los satélites. En ese paquete de datos viene la hora, ¿sí? Con mucha precisión, y el número de satélite. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes llegan, cuando el chip interno del celular analiza esos datos que les llegó y triangula la posición dependiendo el tiempo que les tardó en llegar la señal. Entonces, el satélite manda la información de estoy enviando tal paquete con tal hora, a mí me llegó 5 nanosegundos después, este llegó 10 milisegundos después, entonces en base a eso y a la órbita de cada satélite se triangula la posición. Para eso, los relojes que están adentro de los satélites son relojes atómicos, los satélites GPS, digo, ¿no? Son relojes atómicos. ¿Por qué? Porque necesito, donde yo tengo una diferencia de tiempo y quiera triangular posición, va a salir cualquier cosa. Entonces los satélites se comunican entre sí, comparten la hora y además tienen relojes atómicos adentro para que esa hora sea muy precisa. Y en base a eso hace la triangulación de la posición. Y me dice dónde estoy parado en el mundo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, genial. Sí, sí. Juan, ¿se puede hackear un satélite? Y muchas películas, Juan. A ver, sí se puede, todo se puede. Se hace y qué sé yo si se hace. Tienen muchas protecciones, tienen muchas cosas. No es tan fácil comunicarse con un satélite en sí. No tener un cable de red para enchufarle y tratar de hacerlo. Tenés que saber conectarte al satélite, saber las claves de conexión. Nada. profe, ¿usted sabe hackear? No. Se puede estudiar, tiene sentido y qué sé yo, depende. No sé. Digo, no para hacer cosas malas, sino para, qué sé yo, poder... Por ejemplo, te olvidas la contraseña de una computadora y poder entrar y desbloquearla. Lo que pasa es que, a ver, hay como varios tipos, ¿no? O sea, está el tipo que desarrolla, o sea, el hacker muchas veces lo que usa son programas de tercero para hacer cosas, ¿sí? Entonces no estás hackeando, estás usando programas que levantan la contraseña del Wi-Fi, que levantan la contraseña de Windows, que digamos, no estás hackeando, eso no es. El que hackeó fue el que hizo el programa, ¿no? No sé, tica, si va a impresionar mujeres con eso, pero bueno. Entonces, si hay algo que, digamos, a ver, en su momento y cuando empezó este tema del hacking y demás, estaba todo mucho más accesible, ¿sí? De todo mucho más fácil, entonces era más fácil robarse millones de dólares de los bancos, ¿sí? A partir de que empezaron a entender que eso podía pasar, empezaron a meter seguridad por todos lados, con lo cual ya hay mucha seguridad asociada a cualquier cosa que quieras hacer. Evidentemente es un tema interesante para trabajarlo. Es un tema interesante donde sí yo trabajé y hice algunas cosas y estudié un poco fue en la seguridad de
los equipos de Internet de las cosas, ¿sí? Si yo tengo no sé, una bomba de agua conectada a Internet, ¿qué impide que alguien se conecte a eso y opere la bomba remotamente? Bueno, toda la seguridad asociada a eso, ¿sí? Entonces, no es que es fácil hackear un avión como ven en las películas, ¿sí? Tiene muchas protecciones, tiene muchas cuestiones que hacen que eso sea un poco más difícil de hacer. ¿Se hace? Por supuesto que se hace. Hay gente que se dedica a hackear, por supuesto que sí, y asociada a los gobiernos y tratando de robar tecnología y conocimiento de los otros gobiernos, pero bueno, nada. Qué sé yo, no es tan fácil como muestran las películas, a eso voy. Bueno, volvamos al 555. Entonces, con todo esto, teníamos los relojes atómicos que servían para ese tipo de cosas súper precisas, los relojes de cristal, ¿sí? Los de cristal de cuarzo, que sirven para cosas donde yo necesito un poco más de precisión, y después de eso tenemos el 555, que es algo que es muy fácil de usar, que me sirve para un montón de cosas, pero no para tener la precisión de los otros, ¿sí? El 555 es un integradito que tiene un montón de años. Yo voy a buscar un 555 acá como para que lo veamos. Denme un segundo. Ustedes están viendo todavía están viendo el OneNote, Sí, ¿no? el PDF. El PDF. Bueno, OneNote. entonces sacamos esto. Ponemos esto. ¿Sí? Si ustedes buscan el M555, les van a aparecer integrados. ¿Sí? Este es el M555. ¿Sí? 8 patitas, un integradito así minúsculo, una cucaracha de 8 patitas, que sirve para hacer estas cuestiones de tiempo, ¿sí? Vamos a volver a Dejo de compartir esto. Vuelvo a compartir esto. Tiene dos formas de uso. Como monoestable o como aestable. Si nosotros habíamos trabajado que allá arriba dijimos que esto eran biestables y tenían dos estados estables, monoestable, ¿qué va a hacer? Un solo estado estable. Un solo estado estable, ¿no? Un solo estado estable. Y el aestable es ningún estado estable. Entonces, este es el que me sirve como oscilador, como clock. ¿Sí? Como monoestable, lo armo así. Este es el integradito y le tengo que poner una resistencia y un capacitor. Esta ecuación me dice que si yo lo disparo, fíjense que lo disparo acá, aprieto el botoncito este de trigger, la salida queda prendida por todo este tiempo. ¿Sí? Este tiempo, ¿de qué va a depender? De esa ecuación de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Pero qué es tiempo del capacitor? ¿Qué es? Profe, O sea, el tiempo de salida, el tiempo que la salida va a estar en alto, va a depender de esta ecuación. Esta ecuación que dice 1.1, ¿sí? Un número, 1.1, por R por C. ¿Por qué R? Por esta R. ¿Y por qué C? Por esta C. Cuanto más grande el capacitor y cuanto más grande la resistencia, más grande ese tiempo. Más tiempo estará en alto. Más tiempo tan alto. Sí vimos esto en mecatrónica. ¿Ven que lo vieron? Están charlando. Sí, sí lo vimos, profe. El Entonces, monoestable y el estable. ¿Y qué se quejan entonces? Hicimos ejercicio, todo. Bueno, No, pero lo vimos re poco. Eso de que hicimos ejercicio, hicimos dos ejercicios, ¿no? Para ver si sabían calcular el tiempo. bueno, pero así funciona el monoestable. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué se le ocurre que puede servir una configuración monoestable de un 555? Para prender la luz de los pasillos de los edificios. Bien, ¿y qué más? Vimos ese ejemplo, ¿no? Bueno, pero cualquier cosa que se les ocurra, para aprender cualquier cosa, un determinado tiempo. La luz en los garages. La luz de los garages, ¿sí? ¿Vieron cuando no
No sé, las luces detectan movimiento y se prenden. ¿Vieron eso? Sí. Sí. Bueno, y vieron que la mayoría de esas luces tienen una perillita ahí que regula cuánto tiempo se queda prendida. ¿Saben de lo que estoy hablando o no? Sí, 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 sí. profe. Bueno, El ¿qué pasa sensor si yo a muy esto, en vez de poner una resistencia, le pongo una resistencia variable, un potenciómetro? Ahí le podemos ir modificando el tiempo. Podés modificar el tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que tenés para regular. Bueno, como ese ejemplo hay un montón. Cualquier cosa que yo quiero que se prenda determinada cantidad de tiempo, yo la disparo con algo y después queda prendida con un circuito de tiempo. Yo tengo que decirle, bueno, esto lo quiero prendido 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, genial. Entonces, el A estable, es el que nos va a permitir hacer esto. ¿Sí? Una señal de clock, que es lo que nosotros queremos. Hay algunas modificaciones con respecto al anterior. Primero que no tiene trigger, ¿sí? Porque esto está siempre prendido. Entonces el de trigger va conectado con este capacitor. Y tengo dos resistencias, R1, R2, y tengo un capacitor C1. Y la fórmula es esta. ¿Sí? Entonces yo, eligiendo las resistencias y el capacitor, modifico la frecuencia. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, cuando tengamos que armar circuitos, vamos a tener que armar también esta configuración del 555 para que nos genere el clock. Profe, Diga, ¿y se puede modificar por lado, ponerle el tiempo que está encendido, tanto el tiempo como está apagado? en esto, Por ejemplo, TC y TD son valores que van de la mano o se puede ir modificando uno y uno. No, se pueden modificar. se pueden modificar, ¿sí? Porque esto es tiempo de carga y esto es tiempo de descarga. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Funciona cargando y descargando un capacitor, ¿sí? Fíjense esto que está acá abajo. ¿Qué capacitor? C1. Entonces yo cargo y descargo C1. Entonces puedo tener una carga y puedo tener una descarga. ¿Eso dónde encuentro información de eso? En la hoja de datos. Esperen que comparta esto. Dejo de compartir. En mecatrónica esto. tenemos las dos fórmulas, la del tiempo de carga y la del tiempo de descarga. Bueno, genial. Entonces ahí, pero eso ¿de dónde sale? Sale de la hoja de datos, ¿sí? Si yo busco el datasheet de esto, no, pero no en no en imágenes, sino en todo. Y buscamos el PDF de esto. Por ejemplo, este PDF me gusta, de Texas. Sí, acá nos dice el M550. ¿Esto lo vieron? Sí, lo vieron en mecatrónica, me imagino. No, el datasheet. Bueno, el datasheet es fundamental para cualquier cosa, ¿sí? Cualquier circuito electrónico tiene un datasheet. Bueno, el datasheet es importante verlo porque hay un par de cosas interesantes que se pueden ver. Bueno, esto es lo que está dentro, ¿sí? De un 555, ¿sí? Todo esto integral, todos estos transistores. Que esos transistores en realidad forman algo parecido a esto, ¿sí? Tengo comparadores, tengo flip-flops, tengo etapas de salida, ¿sí? Y acá está la descripción de cada cuestión, las operaciones, ¿sí? Los parámetros, las curvas, características. ¿Sí? Fíjense a BCC 15 grados, con más 125 grados, con menos 55 grados, cómo cambia eso en la generación, ¿sí? Bueno, acá está cómo funciona. Si están aburridos, no saben qué hacer el sábado de la noche, pueden leer la hoja de datos 555. Acá está cómo se generan las ondas de carga, ¿sí? Monoestable y estable. Por acá está la ecuación fíjense, acá está la ecuación de la frecuencia de oscilación para la estable. ¿Sí? Acá está el tiempo 1 y el tiempo 2. ¿Sí? Cómo se hace el tiempo de carga y el tiempo de descarga. ¿Sí? Fíjense que T1 depende de RA y RB y T2 depende de RB. Con lo cual no son tan independientes, porque dependen de la misma resistencia, pero sí se pueden trabajar un poco. Bueno, y acá están cómo se aplica y bla, bla, bla. Bueno, no le cuenten esto al profe de mecatrónica,
pero ustedes pueden buscar acá. Calculadores online para 555. ¿Sí? Resistencia y frecuencia. Ustedes le ponen acá la resistencia y la frecuencia y se va. Y hay alguno que está al revés. Bueno. Eligen capacitores, eligen resistencias y le dicen la frecuencia, el periodo, el ciclo de trabajo, bla, bla, bla. Y algún otro que hay que buscarlo, no sé dónde estará, es al revés. Bueno, acá está igual. En alguno habrá que buscarlo, la verdad que no sé cuál es. Ponen la frecuencia y les dice valores de R1 y R2. Esto sépanselo, ¿sí? A ver. En algún lado tiene que estar ese otro que. No es más que hacer una fórmula, ¿no? Pero acá está, miren. Frecuencia de salida. Yo quiero uno que sea en 100 Hz. ¿Sí? Ciclo de trabajo del 50%. Capacitor 100 nano. A ver, calcular. Ahí está, miren. Resistor 1 tanto, resistor 2 tantos. Kilos. Ohm. ¿Sí? Diga. ¿A qué se refería con el ciclo de trabajo? Ciclo de trabajo es la cantidad, o sea, a ver si tengo un dibujito del ciclo de trabajo. Bueno, yo tengo la onda, ¿sí? Si una onda cuadrada, tienen que dejo de compartir esto y vuelvo a compartir esto otro. El ciclo de trabajo, si yo tengo una onda, fíjense esta onda, ¿no? Tengo un tiempo en alto, TC, y el TD. Un ciclo de trabajo del 50%, ¿sí? Quiere decir que tengo el 50% en alto y el 50% en bajo. Entonces una onda cuadrada. Este debe estar por el ciclo de trabajo más o menos del 60%, ¿sí? Porque tengo el 60% del tiempo de la onda en alto y el 40% de la onda en bajo. ¿Sí? Eso es el ciclo de trabajo. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Eso lo vimos con el... ¿Se acuerdan cuando trabajamos con el LED y el Arduino que hacíamos el PWM? Ah, sí, profe. Sí, sí. Que le dábamos que esto se dividía en 255 y le dábamos más cerca del 255 y el ciclo de trabajo era mayor y el LED se prendía más fuerte, ¿no? Ese es el tiempo que la onda está en alto. Y podemos variar desde, o sea, los porcentajes que queramos. No, no, ¿por qué? Porque están relacionadas el ciclo de carga y el de descarga del 555, ¿sí? No es un generador de PWM. Hay generadores de PWM, hay circuitos que hacen eso, como lo hace el Arduino, ¿sí? Adentro. Pero yo no tengo en el Arduino, en el 555 la posibilidad de jugar tanto con eso. Algo sí puedo hacer, pero están relacionadas las dos resistencias. Fíjense que cuando yo busqué acá, dejo de compartir esto y vuelvo a compartir esto otro. Fíjense que acá, salida 100 Hz, ciclo de trabajo del 49%. Yo acá le puedo poner 20%. Y lo calculo y, bueno, anduvo, ¿sí? Me da dos valores de resistencia. ¿Sí? Entonces, pero no es tan lineal esto del cambio. ¿Sí estamos? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Por favor. Bueno, ¿dudas? Por ahora no. Veremos Genial. cuando hagámoslo o veamos la clase de nuevo. Bueno, mañana seguramente la van a tener en YouTube la clase otra vez. Y no vamos a empezar a hablar de tema nuevo porque lo que nos queda es empezar a ver cómo se diseñan estos contadores, ¿sí? Entender cómo se diseñan los contadores para hacer contadores de lo que yo quiera, desde para arriba, para abajo, hasta tal lugar, hasta tal otro lugar. Pero sí, ahí sí le va
te va a explotar el cerebro. Si lo hacemos hoy, sobre todo. Así que lo vamos a hacer la clase que viene. Martín, ¿puedo Sí, decir una Fede, cosa? por ¿Cómo favor, andas? adelante. No, que cuando me entreguen los trabajos, además de la simulación, me manden en el informe fotos o capturas de pantalla de la simulación. Cosa de que tenga las dos cosas. ¿Mm? Eso nomás. Fede, ¿con una foto entera el circuito alcanza? Sí, estaría bien ahí a veces porque yo estoy teniendo problemas con el versionado. Hay a veces que tengo, algunos me mandan con el Proteus 8.11 y yo tengo el Proteus 8.8, por ejemplo, y se complican. Así que por eso, si pueden mandarme las dos cosas, está bien. Cosa Dale, que Fede, estar yo seguro. justo recién leo tu mensaje ese que habías puesto de que hay que subir la foto. Sí, eso, nada más. Fede, ¿te puedo mandar las fotos sueltas? Yo porque ya te entregué el PDF. Sí, mano, la foto suelta, mándame. Sí, no hace falta Dale, dale. rehacer. Saco captura y te lo mando. Dale. Y esta tarde en la clase consulta los que necesiten. ¿Mm? Fede, ¿y lo hacemos con el circuito simulándose? Sí, sí es posible con los diferentes estados o situaciones que pide el circuito. ¿Mm? Capaz que 2 o 3 fotos o capturas. Yo tengo una pregunta. Con el TP2, el ejercicio 2, ese del LED de 7 segmentos, Sí, las fotos yo tuve que sacar como tres impresiones de pantalla. Screenshot. sí. Está bien. ¿Te mandan solo fotos o también? Y mándame también en la simulación y yo veo cómo hago si puedo de bajar el 8.8 en estos días. Bueno, Dale. Bueno, eso era nomás, Martín. No, por favor, Fede, está bien. Bueno, chicos, estamos por hoy entonces. Los libero y nos vemos la clase que viene. Sigan avanzando con los prácticos. Perfecto, El profe, profe. buenísimo. Estaremos ¿Andan bien? viendo. Vamos, profe. Nos vemos. Que Ande tengan bien. linda semana. Sí, cuídense y disfruten la primavera. Nos vemos. Igualmente, profe, nos Chao. vemos. igualmente. Nos vemos, chicos. Gracias. Chao, chao.